Hola, buenas tardes, casi noches. Bienvenidos a una de nuestras pláticas más. Hoy vamos a compartir con Francisco Nájera. Él se encuentra en Nueva York y ya nos saluda por aquí, está puntualísimo, como siempre. Él siempre es muy puntual. Entonces yo lo invito. Ah, ah, ah. Ya estamos listos, Francisco. Vale. Hola. Hola, hola. Ahora lo que no sé es si ahí viene Yasmin. Hola Yasmin, bienvenida. Gracias por venir tan puntualísima. Ella estuvo con nosotros en tu taller que dimos allá en Puro Arte en el año 2018, creo. Y Alejandro también. Hola Camila, ahí está Camila. Todo Ah, tu... Camila. Uy, muchacha. Pues bienvenidos. Delia Cubes, toda la Eh, familia. Ahí viene toda toda la la- familia. los meros cuates, los que me hacen falta. Todos también te saludan, todos te queremos, todos te Gracias. extrañamos. Pues para ir como avanzando y aprovechando, porque después el tiempo se queda corto y uno anda ahí es, llorando el tiempo que ya no hay. Eh, Ahí te están mandando abrazos, dice, que esperan que estés bien. Sí, aquí, echándolos de menos. Sí, pero y en circunstancias tan duras, ¿verdad? Porque sí está. Nueva York no debe ser un bonito lugar para trincherarse y en cuarentenarse. Pero bueno, entonces lo que te decía es que para ir avanzando siempre hago una como intro hablando un poco sobre el CAP, sobre quiénes somos, por qué estamos produciendo estas reuniones. Pero hoy tengo como más la sensación o la necesidad de hablar de quizá un campo más amplio, hablar de Guate. Ya creo que ya este momento Guatemala está ya en un momento distinto, ya estamos en otro nivel, ya estamos en otras sensaciones y, y nosotros damos siempre mucha cabida a la experimentación, al traspasar nuestras emociones y personalmente estoy preocupada, y en este momento estoy preocupada. Hice un listado de personas que creo que tenemos que recordar que, que han sido asesinadas en este mes. Son 19 días del mes y tenemos varios muertos que pasaron en situaciones, en unas circunstancias muy extrañas, algunas relacionadas con la situación que estamos viviendo, algunas no, pero creo que a la vez se vincula porque se crea un ambiente de inestabilidad y de y de desorientación que nos hace pasar por estas situaciones. Uno es Domingo Choc, guía espiritual, herbalista, colaborador en investigaciones y sistematización del conocimiento de las plantas, eh, asesinado en situaciones muy raras, como más común es decir que fue por fundamentalismo, pero también hay versiones que tienen que ver con el narco. También Bernardo Emanuel Laj, un chico de 15 años que en Purulá, Baja Verapaz, también recibió un tiro, supuestamente por guardias de una finca. Alberto Cuculchoc, que era guarda recursos en Cobán, Alta Verapaz. Eh, Edgar Ick, que fue el último, que era un repartidor de alimentos, eh, también asesinado en este caso es claramente está vinculada a la policía. Entonces todo esto me tiene ya preocupada, me tiene ya
Creo que a mí y a todos estamos ya muy claros de las vulnerabilidades de las que somos parte. Y eso pasa por la seguridad y también por la economía. En el sector del arte y la cultura, a 4 meses de inactividad prácticamente por la cuarentena y por las prevenciones anteriores. Te puedo Este, interrumpir un segundo. sí, Diría yo, racismo y ejercicio de poder. así es. Entonces, toda esa vulnerabilidad, no solo hacia los pueblos originarios, no solo hacia la ruralidad, sino que también sentirte parte de esa vulnerabilidad, porque también el sector, todo el grupo que trabaja en arte y cultura, eh, a 4 meses de ver su economía paralizada, ya mucha gente está muy preocupada, eh, algunos en emergencias. Entonces, creo que también eso es algo que podemos ir reflexionando o deberíamos de ir reflexionando. Lo estoy poniendo estoy tratando de hacer una comunicación de mis sensaciones y poner sobre la mesa temas que creo que también vamos a ir reflexionando. Eh, nuestra, Y ayudarnos a poner esta conversación en un contexto real, ¿viste? No es solo una conversación intelectual sobre arte, sino se está dando en un espacio de violencia, de temor, de inseguridad. Sí, ese es un momento terrible en muchas formas, ¿viste? sí, pues eso es más o menos por ahí lo quiero como que exponer, que sí es cierto que en todo el grupo, todos los cuatro que conformamos las cabezas que giran la rueda de CAP, creo que nos vamos bastante primero hacia el universo de las ideas y después a lo de lo práctico. Pero creo que vale la pena ir poniendo estas cosas sobre la mesa para ver entonces qué se puede hacer en la acción. No solo estamos aquí, hola Humberto Vélez, gracias por venir. No solo poner ideas y discutirlas y hacer como, ay, qué bonitos somos nosotros los de las artes, sino entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a responder a, a esto que está pasando, a este ambiente que estamos viviendo? Que nos afecta como a los que somos profesionales, pero también a nuestro público, digamos, en nuestro caso, a nuestros estudiantes y bueno, a todos los que somos parte eh, de, de esta comunidad. Entonces quería poner como es eso sobre la mesa para que todos vayamos pensando y vayamos situándonos y que sí, que alegre las artes y lo que hacemos, pero estamos en un momento bien duro y pues bueno, hay que pensar y luego accionar. Mencionarles que encontré una iniciativa muy, muy poderosa sobre eso, sobre hacer algo en la práctica, que se llama Encuentro Digital de Trabajadoras de las Artes frente a la pandemia. Se hizo el 13 de junio y está en YouTube. Y si la quieren ver, está muy interesante todas las reflexiones de las compañeras. Y bueno, entonces después de hacer mi catarsis, te voy a presentar. Francisco Nájera, gracias por estar con nosotros, eres un maestro nuestro, de verdad. A los que están uniéndose, Francisco es un poeta, narrador, ensayista y profesor. Es uno de los escritores vivos más importantes de Guatemala. Reside desde su juventud en Nueva York. Y para mí, personalmente, el link, sí, creo que no sé cómo se puede poner aquí, pero bueno, se lo mando, Cami. Y repito el nombre después. Para mí, Francisco es un filósofo de la educación y una especie de poeta de la enseñanza. Creo que la manera en que hila y estructura sus clases viene de su práctica de escritura. Es una experiencia distinta al estar en una clase con él y bueno, para mí es esto, un abordaje distinto desde la literatura para la enseñanza. Entonces, bueno, esta es la presentación que hago de ti. Si algo se me pasó, pues ya tú puedes complementar.
Y si no, empecemos con que nos cuentes cómo has vivido en Nueva York esta contingencia, qué has visto y qué has sentido, qué has aprendido. Mira, da vergüenza porque en realidad acá nosotros, Ileana y yo, hemos estado alejados del centro. Vivimos en el Bronx, que es un barrio muy mezclado. En general es el barrio más pobre y minoritario de toda la ciudad de Nueva York. Pero estamos en una sección bastante alejada, con muchos parques. Estamos al final de... La ciudad se acaba en la calle 250 y estamos en la calle 232, que estamos ya de salida, ¿no? Hay bastante campo, hay muchos árboles y nos es posible salir a caminar y a descargar las emociones, porque estar encerrado, le digo a Ileana, ya me hubiera tirado por la ventana a ella porque no me aguantaría, ¿no? Fui maestro bilingüe por 30 años. Trabajé en barrios muy, muy pobres de inmigrantes. Trabajé con nuestra gente, las familias que estaban llegando. Sí, problemas de pobreza, de violencia, de drogas en los barrios, ¿no? Y si uno se aprende a vivir con ellos y siendo maestro de la escuela, pues hay un cierto respeto hacia el maestro, ¿no? Es el Ujú. Mr. Nájera, el maestro, el que va pasando por ahí, ¿no? Y luego enseñé en universidad y mi concentración ha sido en la enseñanza de la lectura y la escritura a través de la literatura. Ahí es donde hago la conexión, ¿viste? Y luego enseñé clases que tenían que ver con enfermedades y formas, la forma en que diferentes culturas experimentan las enfermedades, las necesidades específicas de niños en escuelas o en hogares, el autismo, que también me dio una gran riqueza para entender cómo desde diferentes ángulos vemos la misma cosa y hay que entenderla y hay que aceptar que no es lo mismo pensar en un niño autista en un contexto de familia judía, por ejemplo, de Ujú. familia peruana, de familia de la India, y cómo se negocia con los padres cuando uno quiere ayudar o trabaja para programas que ayudan a niños de ese tipo, ¿no? Entonces, en realidad, eso a mí me ha enriquecido mucho, me ha dado, creo yo, una flexibilidad para ver el mundo desde diferentes ángulos y saber que la mía es una opinión más, ¿no? Dice Úrsula Le Guin, una escritora a la que respeto muchísimo, dice, toda experiencia es local, es personal. Todo conocimiento, por lo tanto, es parcial. Ujú. Qué importancia también, creo yo que eso tiene que ver con vivir en una ciudad tan diversa, cosmopolita y de verdad con unas características culturales diametralmente distintas, que no es tan diferente de nosotros, pero creo que creo que vivir en una ciudad como Nueva York, esas diferencias culturales es diferente a vivir esas diferencias culturales en países centroamericanos, por ejemplo. Claro. Eh, Sí, en nuestro continente, ¿no? Un país rico frente a países pobres. pues súper como sabroso eso que nos cuentas, de poder situarse desde la diferencia. Em, bueno, entonces, ya después de conocer un poquito más sobre ti, mm, nuestra intención es juntarnos y ver y revisar qué ha pasado con nuestras prácticas entre el arte, la educación, la salud, em, qué ha pasado y cómo podemos enfrentar esto. Entonces, la primera pregunta es acerca de la digitalización, la transformación de la experiencia del arte hacia los medios digitales que se nos ha forzado para los que podemos o los que tenemos cómo quedarnos adentro. Nuestra manera de salir es a través de pantallas. Entonces, tú con toda tu experiencia docente,
de trabajo comunitario. ¿Cómo lo ves? Bueno, para los que tenemos acceso a computadoras y a todo el armazón que está detrás de eso, ¿no? Porque también hay gente que quisiera y no tiene ese acceso, no puede. Ah, para mí el arte es carnal, es física. Y yo no me siento muy cómodo con toda esta separación de lo físico. A mí me cuesta mucho, tengo poca paciencia. Um, Hay medios que han sido diseñados para este tipo de experiencia, pienso en el cine, pienso en el video, pero están construidos en una forma que nos permite sentarnos frente a una pantalla en una sala oscurecida por 4 horas a ver y a tratar de entender una película. Pero una obra de teatro, una danza, eso creo yo que pierden, porque el tener a los actores o a los bailarines frente a nosotros, estar sentado en medio de un montón de gente que está experimentando con nosotros y con quien estamos compartiendo las emociones que nos provocan, que nos evocan lo que estamos viendo, se pierde en lo digital. En términos de texto, no creo que hay tanta diferencia entre tener un texto sobre una página de papel que sobre una pantalla. Ahí yo pienso que no hay gran diferencia. Pero en los otros yo creo que hay que pensarlo. Imagínate una performance, y estamos acostumbradísimos a ver performance en video, ¿no? Pero ver a Regina Galindo caminando y dejando las huellas ensangrentadas, caminando de un espacio, que era el Congreso, al otro espacio, que era el Palacio, y caminarlo con ella, es una experiencia que no puedes capturar en un video. Te da una idea, te lo sugiere, pero esa experiencia física, material, no va a estar ahí. Así es que yo en general tiendo a pensar que perdemos mucho. Con los cuates como Julio y Kevin hemos hablado mucho de eso, que entonces, o con los catafixias, todas estas conversaciones virtuales pierden tanto de esa cercanía, de esa risa, de ese ver el cuerpo acomodarse en una cierta forma como respuesta a lo que alguien dijo, ¿no? Así es que, sí, yo tiendo a, tal vez por edad, ¿viste? ya no puedo procesar estas diferencias en la misma forma que alguien joven de 20 y pico, de 19, 20 años puede hacerlo. Yo creo que por edad, sí, también yo soy víctima, pero también, no sé, por nuestra preparación evolutiva. O sea, hemos estado miles de años con el cuerpo como la antena principal de recepción de las cosas, entonces de repente estamos en un ambiente en donde no es el cuerpo el que recibe, sino de manera integral, sino que es la vista. Entonces creo que es difícil por generación y también porque así ha sido nuestra Claro, preparación, nuestra evolución, claro. ¿verdad? Sí, Mm, yo me niego a dejar ir el cuerpo, ¿viste? Ya como yo- decisión personal, me niego. Y la mirada es importantísima. Yo voy al cine muchísimo, voy al teatro, me encanta ir a museos y a galerías. Y esa es pura mirada, ¿viste? Pero estás acompañado, te mueves en espacios reales. Aquí todo es ficticio. Y no es ficticio, es, no sé, es virtual. mm, sí. Se me ocurrió una idea a partir de lo que estás diciendo y es que pero justamente pasando a, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y cuáles van a ser las acciones en en un posible futuro? ¿Cómo vamos a poder manejar estas cosas? Creo que podría ser que una posibilidad duplicar los esfuerzos para dividir a los públicos. Eh, en un salón de clase, duplicar los maestros, la contratación de maestros, dividir a los estudiantes. ¿Por qué? Para no tener tanta Pero, concentración de pero personas. fíjate que en las clases ideales, eso es lo que haces, ¿no? Tienes un maestro para 25 niños máximo, y si estamos hablando de
Párvulos o de primer grado, 20 sería lo ideal para poder actuar uno a uno. Trabajas con el grupo, trabajas el grupo grande, no con la clase completa, trabajas en grupos en donde los niños aprenden a interactuar, a compartir ideas, a compartir, y se les enseña, son procesos que se enseñan, ¿viste? Hay vocabularios apropiados para expresar desacuerdo, acuerdo, para cuestionar. Ya hay toda una serie de protocolos establecidos, por lo menos acá, que se usan para eso. Y luego el trabajar individualmente, niños con los que tienes que jalar y sentarte al frente de la clase. Yo me sentaba en el piso al lado del niño y platicábamos uno a uno. ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿En dónde estás teniendo problemas? ¿Por qué crees que tienes problemas? Si te estoy hablando de niños de segundo y tercer grado para arriba, ¿no? Primer grado y kinder es otra historia, se maneja diferente. Pero es entender que el niño piensa, tiene la capacidad de evaluar, de verse a sí mismo y de criticarse. Hay que guiarlo. No se trata de adquirir información, se trata de adquirir conocimientos con respecto a la vida y a sí mismo, para que esos conocimientos te sigan sirviendo en el futuro. Me aprendo que la raíz cuadrada de 100 es 10, ya lo aprendí. ¿Qué hago con eso? Cuando el niño me puede contestar, tengo problemas porque no entiendo la forma en que este autor usa las palabras. El niño entendió algo y puede usarlo después en otros contextos. No entiendo este texto de ciencias porque no entiendo cómo el autor usa las palabras. Pues de cara a eso, aprovechar para posicionar temas. Este es otro de los objetivos de nuestras pláticas, posicionar temas que creemos que son importantes y que podemos a través de la coyuntura acuñar con más fuerza. Nosotros en Guatemala podemos tener clases de hasta 40 y más niños en un mismo salón atendidos por un solo maestro. Igualmente en las actividades culturales, una visita guiada, por ejemplo, puede atender hasta 30 niños con un solo guía. En movimiento. Entonces, por eso creo Sí, que mira, podríamos aprovechar sí, y posicionar el tema. depende de las escuelas. En este momento las legalidades son otras, pero cuando yo empecé mi primera clase eran 37 niños, enseñando tercero y cuarto combinados. Habían hecho una clase, porque como era el principio de educación bilingüe, caminé con el director de la escuela que se entraba a las clases. ¿Cuántos alumnos tiene usted? Tengo 42. Deme 5 con apellido latino. Pum, pum, pum. Pónganse afuera, hagan la línea. Siguiente clase. ¿Cuántos tiene usted? Tengo 40. Deme 3 con apellido latino. Así me formaron mi primera clase de 37 niños. ¿Viste? Pedagogía es pedagogía cuando se trata de los pobres. Pero bueno, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta que justamente tiene que ver con la educación artística. Ajá. Cuál crees que podría ser el aporte de las artes en un posible nuevo modelo que podría discutirse después de esta contingencia? Sí, sí. Pienso que podríamos empezar hablando y definiendo educación, porque decimos educación y todos decíamos, sí, sí, pero ¿qué quiere decir? Yo me metí al Espasa Calpe y luego me metí a la computadora a ver qué me decía de educación. Y te voy a dar 3 definiciones que implican cosas diferentes, que hay que pensar. Y tú sabes que yo tiendo a meterme en estas babosadas así de pensar, ¿no? De las palabras también. Claro, sí, sí. De nuevo, viste, volvemos a las palabras, que ese es mi campo. Dice, proceso de socialización de los individuos que implica la adquisición de una conciencia cultural y conductual donde las nuevas generaciones adquieren modos de ser
de las generaciones anteriores. Es decir, que este proceso se asegura de que los jóvenes no se les vayan de las manos a los viejos, a los adultos, de mantenerlos replicando sus sistemas, sus formas de pensar, su, entre comillas, educación. Hay otra definición que dice proceso que produce cambios intelectuales, emocionales y sociales en los individuos. Me interesa Eso más está más porque, bonito. claro, más porque habla de proceso y la educación es un proceso. Y luego los cambios que se buscan tienen que ser amplios, intelectuales, emocionales y sociales. Ahora, ¿cuál es el fin de esos cambios? Eso no lo responde y no se habla aquí. Porque pueden ser esos cambios para que puedas trabajar mejor en compañías como Google o como en un call center. Ujú. Y la otra dice, estructuración de pensamientos y de las formas en que estos se expresan. Nos ayuda a armar pensamientos y a pensar en cómo se expresan. Aquí me parece más interesante porque en realidad nos está acercando a la idea del arte. ¿Cómo estructuramos las ideas o las sensaciones o las emociones que nos llegan, las percepciones, para convertirlas en una pintura o en un poema o en una escultura o en un tejido, en una canción? Fíjate, ahí tenemos, es una estructuración. Es un proceso que hay que aprender. Entonces podemos combinar el proceso que produce cambios intelectuales, emocionales y sociales y que nos ayuda a estructurar pensamientos y las formas en que estos pensamientos se expresan socialmente. Esta última también creo que podemos pensar que habla de lo imaginativo. La imaginación, porque sin imaginación no podemos avanzar, creo yo. No podemos abrirnos a espacios que no existen, pero que a través de la imaginación podemos empezar a inventar. Podemos empezar a tratar de construir. Y en este momento creo que estamos en ese tipo de situación, ¿viste? Estaba comentando con Julio Cumes, platicando por teléfono, que en este momento no parece haber futuro. Estaba yo viendo una película australiana de los años 50 y al final la muchacha va para la universidad y le preguntan, ¿y qué es lo que piensas ser cuando termines en la universidad? Y dice ella con toda la inocencia, chamaca de 17 años, dice, bueno, puedo ser una escritora o puedo ser una actriz o puedo trabajar para un periódico. Y ahí termina la película. Pero hay un futuro abierto. Ahorita no sabemos ese futuro, no tenemos que imaginarlo. Esa es parte de la obligación, de la responsabilidad que tenemos. Imaginar un futuro no solo para nosotros y nuestro grupo cerrado, sino para las generaciones que vienen después. De nuevo, tal vez por edad yo tiendo a pensar. Y tengo un nieto, así es que estoy pensando todo el tiempo cómo abrirle espacios que le permitan tener emociones, ver el mundo, celebrarlas, afirmarlas. Va a cumplir 3 años, pero yo me siento a platicar con él y platicamos, ¿no? Media vez sabes cómo hacerlo y con los años de experiencia de maestro que tengo, creo yo que tengo esa habilidad de poderme sentar con un niño y platicar y escuchar lo que dice y responderle a su nivel. Entonces, ya así como tratando de hacer una síntesis de lo que nos has contado en cuanto a la pregunta que era, ¿qué podríamos como posicionar, qué fuerza le podríamos dar a la educación artística dentro de un posible sistema educativo que tenga que tener algunas modificaciones después de esta experiencia? Entonces, Modificaciones radicales, diría yo. No te conformes con algunas. Exige, pide lo imposible, exige lo imposible. Era una de bueno, las... atrevámonos a soñar, pero podríamos entonces quienes trabajamos con los temas de arte, quienes son desde los que
se definen como artistas, a quienes se definen como docentes o mediadores. Podríamos tal vez decir que el arte, las artes, eh, socializadas o experimentadas desde el andamiaje de la educación, pueden facilitar la instalación del hábito creativo en las personas. Lo que decías de la imaginación, del hábito de pensar otras formas, y eso es vital a la hora de enfrentar emergencias. Podríamos como decir algo para como eso, ¿crees? Creo yo. Y luego, aparte de que nos consta como CAP que la creatividad como un buen espacio para eh, transitar y proyectar y encauzar las emociones. Entonces, esta experiencia que estamos viviendo es una experiencia emocionalmente difícil, y sabemos que las artes pueden aportar a la gestión de la emoción. ¿Cuál dirías que es el valor del arte entonces en el enfrentamiento de situaciones como de críticas? Sí, yo movería la idea de emociones a vivencias, porque es más rica, más compleja. Te incluye el pensamiento, te incluye las sensaciones y te incluye las emociones. Eh, Pienso que el trabajo artístico, al implicar una expresión estructurada, y esa es la clave en el arte, creo yo, de experiencias humanas, podemos ver cómo el arte puede ayudarnos a la sanación, al dar una forma física estructurada, al obligarnos a armar estas emociones que sentimos y que no sabemos cómo manejar, para darles una forma en una fotografía, una canción, un movimiento de danza, una actuación. Aunque estés en medio de la calle, te paras y empiezas a actuar un papel diferente. Creo que puede ayudarnos a un proceso de sanación, porque nos ayuda a proyectar hacia afuera, a socializar emociones que nos embargan y que nos pueden ahogar. El, el estructurar las emociones, el darles voz, el compartirlas y analizarlas como trabajo artístico con otra gente, con compañeros uno a uno o en grupos durante los talleres especialmente, creo que te ayuda a sacar y a armar y a iniciar la sanación. La sanación no puede venir únicamente de ahí, ¿no? Tiene que venir hay otros aspectos. La situación alrededor tuyo tiene que cambiar en cierta forma, porque si sigues en el mismo espacio atrapado, por mucho que estructures y saques, el dolor, la angustia va a continuar comiéndote. Sí, en esa forma, viste, pienso yo. Y luego la imaginación, ¿no? La imaginación que te permite darle una forma, personalizar, darle la forma de un animal, darle la forma de un fantasma. Todos esos son procesos de la imaginación para expresar sensaciones, emociones, ¿no? Pienso en Alan Poe, que vivió una vida tan hecha mierda el pobre, pero la forma en que él buscaba darle forma artística a esos fantasmas que lo persiguieron todo el tiempo, ¿no? Aquí hay un comentario de Manana Silva que dice que paradójicamente estas carreras que todos han subestimado y que están a la baja también en las universidades están desapareciendo, como la filosofía, las artes, eh, han salvado a la gente en estas circunstancias, ¿verdad? Como han ayudado a mantener el equilibrio. Sí,
Pienso, la educación y el arte son políticos. Tienen que lidiar con los elementos de poder que controlan o que tratan de controlar a un grupo humano, a una sociedad, a una comunidad. Por eso te preguntaba al principio, ¿para qué la educación? ¿Para qué esa estructuración? Si se hace para convertirte en un mejor trabajador de Google, y lo que tenemos es que tenemos espacios en donde la sociedad, y Guatemala y Estados Unidos y Francia y la India, responden a las corrientes neoliberales de explotación, capitalistas neoliberales, que se han impuesto en el mundo a partir de los años 90, ¿no? Bush lo dijo bien claro, vamos a exportar nuestra democracia. La democracia gringa no incluía a los negros, no incluía a los latinos, no incluía a los indígenas, no incluía a los asiáticos, a los chinos. ¿De qué tipo de democracia? Ahí tienes una mentira descarada. Ahorita es mucho más claro debido a la forma en que funciona Trump y la resistencia que hay en contra de él. En ese momento, además, la idea del racismo está tan clara, de la violencia policial. Entonces, ¿para qué nos educan? Para abrirnos espacios en donde podemos imaginar posibilidades y tratar de darles forma real, física a esas posibilidades, o sencillamente a pensar, voy a ganar tanto porque quiero comprarme un carro, porque quiero ir a comer a tal restaurante, o nos vamos a ir, voy a alquilar mi casita en la playa para llevarme a la familia o irme yo con los cuates a chupar Y todo eso está condicionado por formas de pensar que la educación fomenta o apoya solapadamente, escondidamente, tramposamente. La educación formal, ¿no? Tal y como la conozco, porque hay otros tipos de educación. Eso Los padres, las madres que enseñan a tejer a las niñas o que enseñan a trabajar la tierra, es otro tipo de enseñanza. Hay una relación muy diferente y vuelvo a lo material. Hay una relación física con la tierra, con la tela, con los hilos, con los colores. siempre en la línea de como examinar el arte y las prácticas que pueden haber alrededor. eh, si estamos hablando de que la educación o los temas de arte dentro de las dinámicas de formación, digamos, eh, son potentes, eh, eso ya quedamos en que sí, y que no solo para los temas de educación, sino también para el tema de la experiencia, del manejo de las experiencias que tú decías, De que la vida pueden... diaria. Ujú. Bueno, entonces, si los mayores exponentes y los profesionales en el manejo de ese lenguaje son los artistas, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál o cuáles dirías tú que podrían ser responsabilidades de los artistas ante este conocimiento? Voy a empezar diciendo que cuando te conviertes en un profesional del arte ya te jodiste. El arte necesita ser aventura, tirarte y tratar de imaginar. Cuando ya hablas como el maestro, que es el escritor, o el maestro, que es el gran pintor, yo creo que ya te atrapaste tú solo y ya estás en un espacio sin salida, ya te jodiste como artista. Las responsabilidades, yo tiendo a pensar que el artista sus responsabilidades son semejantes a las del intelectual. Sus medios de expresión y de expresión para compartir son diferentes. El intelectual tiende a trabajar ideas, tiende a trabajar discurso, y el artista tiende a trabajar color, forma, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, el intelectual profesional universitario que se atrapa en eso y se convierte en el profesor que publica libros importantísimos todo el tiempo, sin pensar en su conexión o su relación o su responsabilidad para con sus comunidades, yo creo que ya se perdió, ¿viste?
Lo mismo el artista está, uh, tiene que decir la verdad. Ese es lo primero, la primera obligación del intelectual y del artista, decir verdades, confrontar las mentiras que grupos sociales, diferentes grupos, aceptan como verdades y buscan imponer como verdades, cuestionarlas. Es analizar y tratar de entender para exponerlas, para hacerlas visibles, los juegos de poder mentirosos que las instituciones, los individuos, los políticos, las iglesias tienden a presentar a menudo como verdades. Puede que haya una verdad religiosa o sagrada en el cristianismo, pero las verdades institucionales que nos presentan las diferentes iglesias, ese es otro rollo. Pienso que los artistas expresan sus verdades o su visión de la verdad y confrontan estas instituciones y estos juegos de poder mentirosos a través de su arte, ¿no? Palabras, imágenes, colores, ritmos, sonidos. Y en ese sentido, creo que el trabajo artístico verdadero, lo que yo considero honesto, verdadero, honrado, de respetar, no se hace para darse un nombre, no se hace para vender, aunque algunas veces tenga que venderse porque necesitas vivir, aunque algunas veces te dé un nombre porque la gente empieza a decir, ah, sí, él es el que escribe en la prensa libre o él es el que pinta y tiene sus cuadros en tal lugar, y eso es darte un nombre, pero se hace para explorar, para imaginar, para presentar, para hacer sentir y para hacer pensar. Esa sería mi conecte. Amén. Con las últimas con las últimas tres maneras. Em, para, Voto por ti, compañero. sí, para presidente. Ah, no, tampoco, No tampoco. sé, sí, no sé si para presidente, pero bueno. Em, Tenía una última pregunta y después de eso ya vamos a ir abriendo por el tiempo a dar comentarios de quienes están conectados, quienes nos acompañan. Hola, Anabela, voy a saludar un poco porque si no se nos puede pasar y ahí está muchos de tus fans. Ay, no, Ya viste casaste que mis cuates. ya viste que estaba Camila, Julio, Bien. Ya oí a Maya, Anabela. Maya Huracán, Ay, ¿por Virginia qué? Malú, Hugo Pérez, Ruth Landaverri, ella estuvo con nosotros en el Fondo de Cultura a finales del año pasado, Ajá. Evertópolis, Manana Silva, Alejandro Paz nos visitó también. ¿Quién más? ¿Quién más veo por aquí? Em, Yasmín Hash también pasó. ¿Qué? eh, José Castillo. Mira, aquí está también Camila, eh, abrazote. MFC Lab. No sé quién es. Gerardo Cordón, Oscar de León, Jarabe de Guayaba, Ana Llamas, Mario Ramos y bueno, Axel Casasola, aquel estudiante nuestro que estuvo contigo en el taller, Ah, que sí, Axel, claro. Axel, aquí estaba, Freddy Rangel, bueno, mucha gente, gracias por estar. Bueno, ya para cerrar y quienes van a hacer preguntas, ahorita preparen sus comentarios, yo voy a estar aquí atenta. Em, Regina Galindo vino también, Mira, ¿no? La Regina. compañera. Qué alegre reunión, qué alegre reunión. Bueno, habemos de todos los departamentos, las edades, los colores, los sabores. Bueno, em,
La última pregunta, esta es a partir de las reflexiones que hacía al principio, de que llevamos 4 meses, prácticamente 4 meses de cuarentena y que nosotros, quienes nos dedicamos a estas cosas de la educación y el arte, pues hemos tenido como un cese de, 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 de nuestras convivencias y también una disminución económica. Entonces, no sé si has podido ver en dónde andas o en las redes, en nuestras investigaciones y hablando con amigos, estrategias o medidas posibles para solventar nuestra fragilidad como gremio, digamos. Somos un grupo que trabaja la mayoría en la informalidad, sin contratos, sin seguros de vida, trabajando solo por presentación o por, digamos en nuestro caso, por clase. Si no hay clase, Claro, no hay pago, ni hay ningún tipo de compensación ni protección. claro. Entonces, para la supervivencia de nuestras prácticas y hacia dónde se te ocurre que podríamos eh, caminar para algo más sólido en, en el futuro. Mira, yo tiendo a pensar hay que seguir trabajando en lo tuyo. Eso a mí me sostiene, eso a mí me... Pero yo tengo la comodidad de vivir acá. Así es que es totalmente injusto en cierta forma, ¿viste? No tengo ni idea cómo funcionan los espacios allá para formar grupos de ayuda económica, de autoayuda, de apoyo. No sé a quiénes se pueden ustedes acercar, a qué instituciones que puedan. Uh, Aquí se escriben propuestas para proyectos. No sé si eso es posible allá y empezar a trabajar proyectos que te paguen por adelantado ciertas cantidades. ¿No? Aquí a un escritor eh, vende la idea de un libro y le pagan 100,000, 10,000 dólares y con eso empieza a trabajarlos y conforme va entregando capítulos le van pagando poco a poco y al final le Mm, cubren una cierta cantidad que es la del contrato que ha tenido. No sé si algo así es posible ahí en Guatemala, ¿viste? No tengo ni idea. Y me imagino que no, francamente, pero mm, las familias ricas no creo que estén interesadas en que... Mira, un artista, un educador a conciencia y de conciencia les va a mover el tapete. Entonces, mejor mantenerlos donde están y no darse por enterados. Esa es mi opinión, ¿viste? ujú, mm. Creo que la parte de hacer grupos en esta actividad que les mencionaba de las trabajadoras de las artes, em, ¿cómo es que les dije que se llama? Trabajadoras de las artes frente a la pandemia en este como encuentro virtual, mencionaban un sistema de cooperativas que tienen en Cooperativas. Uruguay, en Argentina, en el que por presentación van haciendo como que un fondo común que sirve para la atención de emergencias. Cuando estás justamente sin presentaciones, esto va generando un pequeño fondo para tener una subvención, aunque sea pequeña, ¿verdad? En Em, México, en los 20 y años 30. Esto lo cuenta en un libro que se llama Las siete cabritas, ¿cómo se llama? La de Hasta no verte Jesús mío, Poniatowska. Eh, Mujeres aplastadas o que trataban de aplastar ese sistema machista, especialmente después de la revolución en que todos somos muy machos, ¿no? Uh, Juntarse y cada una llevar algo de verduras, algo de comida y cocinar juntas para poder por lo menos tener una, uh, una comida sólida al día o cada 2 días, porque estaban así de mal. Estoy pensando en Rojo, la pintora, ¿quién más está? Hoy la que fue amante del doctor Atl, que luego estuvo loca, a la fotógrafa famosa italiana, no me acuerdo los nombres, pero es un grupito
muy, muy sólido, que se apoyan mucho, porque claro, como te digo, totalmente ninguneadas, totalmente, el mundo macho mexicano de ese momento es criminal, ¿no? No que sea menos criminal en este momento, pero en ese momento por lo menos no se hablaba, no había corrección política para decir lo que decían, ¿no? O hacer lo que hacían. Podría decir en resumen entonces que los grupos de apoyo, la posibilidad de cooperativas y la revalorización de lo alimentario, de la olla común le llaman ahora, podría ser, Ajá, son posibilidades, podría- ¿viste? bueno, y así cada quien, esto es justamente como decía por aquí nuestra amiga Manana Silva hace un rato, que dice que las luces son lo mejor, o sea, que las luces que vamos dando mientras hablamos son aprovechadas también por quienes nos acompañan. Ella dice que gracias a estas pláticas que hemos tenido, ya contactó a Kamitzer y están preparando una exposición. Ok, Em, sí. pues justo por eso platicamos, para tirar ideas y cada quien las puede aplicar en sus contextos. Todos estamos recibiendo estímulos, información de distintos lugares y la cuestión es ponerlas en la olla común para que cada quien pueda ir sacando lo que le sea útil en en sus lugares. Tengo una Y mira pregunta ahí, por aquí yo, que dice, ajá. ujú, sí. Sí, no te iba a decir, ¿no? Para mostrar las ventajas de todas estas comunicaciones virtuales, a pesar de que yo no las puedo manejar bien, pero a nivel de comunicación, viste, de posibilidades de hacer ese tipo de conecte práctico, no profundo, pero práctico, que sin embargo puede tener consecuencias profundas a muchos niveles, ¿no? Pues sí, dependiendo justo como en en un salón de clases, de la implicación de quien Claro, está ahí escuchando, ¿verdad? Nosotros aquí estamos claro. intentando hacer algo, abrir algo y cada quien pues lo desarrolla, se implica. Pues Evertópolis tiene una pregunta para ti que dice que qué relación tiene el arte con la síntesis. Bueno, una de las formas de hacer arte es sintetizar, pero en el barroco no sintetizas, haces que el arte abunde. Sintetizar es resumir a lo más claro, lo más sencillo, ¿no? Gracián, que es el filósofo y crítico español que viene en los movimientos intelectuales después del barroco, el, el neoclásico, clásico, ahorita no recuerdo, el debe, lo bueno, dos veces bueno. Ahí es síntesis absoluta. Pero lo pones frente a Cardosa y así es que síntesis es una habilidad en el arte, pero Mm, nada más, creo yo. Yo aquí casi no pude comprender nada de lo que dijiste. Algo está mal en la señal para que te recibe conmigo. No sé si cómo lo están viendo los demás. ¿Quieres que lo repita? Yo te oigo bien, ¿quieres que lo repita? La síntesis es una posibilidad dentro de las posibilidades que puedes tener al estructurar una pieza. Uh, pero es solo eso, una posibilidad, porque decía yo de Gracián, el crítico y filósofo español, que decía, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Él ahí está sintetizando, pero está enfrentándose a y negando el trabajo de Góngora, que es el exceso. Y pienso en Guatemala en términos de Cardosa, que es exactamente eso, el exceso. Estoy tratando de pensar frente a él quién es así estrechito, breve. A Cabal en algunos de sus poemas sintetiza en una forma maravillosa, en otros no. Así es que es parte de la paleta que tienes cuando estás trabajando con lo que tú trabajes. Te, te estamos recibiendo, te estamos recibiendo muy mal y tenemos solo 5 minutos para cerrar. No sé si será una cosa de que estés Dale. lejos.
del router. No sé, No realmente sé, yo no me he tampoco. movido, estoy acá. Está conectada, el teléfono está conectado para que no se me descargue. Así es que no te sabría decir. Yo a ti te veo perfectamente bien. Ya, ahorita está mejorando un poco, pero bueno, entonces como cierre, primero agradecerte mucho por tu disposición y por tu dedicación también. Estuvimos siempre en comunicación y estuviste ahí en tus investigaciones mm, teóricas que te pones a hacer. Gracias por eso. Gracias a todos los que nos han eh, acompañado por estar y qué bueno que estén sacando algo de este esfuerzo, que la idea es esa, de que llegue, como que esparcir estas burbujas y que lleguen a alguna parte. Gracias por acompañarnos. Para cerrar, también ofrecemos este espacio para hablar o para comunicar de dónde podemos encontrar grupos que están haciendo cosas. La primera vez hablamos de soberanía alimentaria, hablando de dónde conseguir semillas. La segunda vez hablamos de lugares donde están grupos que están trabajando por medicinas alternativas, cuidados del cuerpo, y hoy tenemos algunos grupos. Regina te manda un abrazo, Maya y Abrazo, Jasmine hermana. también. Entonces tenemos unos espacios que mencionar que están trabajando para ofrecer alimentación saludable y que son colectivos que están también teniendo, que hacen un trabajo social a la vez que ofrecen estos trabajos, estos eh, pequeñas empresas. El primero es son unos lácteos caprinos en Santiago, Zacatepeques, que ofrecen leche de cabra, queso fresco, queso madurado y yogurt. El teléfono es el 57 44 16 78. 57 44 16 78. No entregan a domicilio, pero vienen a la ciudad para poder hacer una entrega en un punto que se acuerda. La comidas del mundo, comida internacional sobre ruedas, se llama este espacio, sobre ruedas, que está en la Quinta Calle, entre Quinta y Sexta Avenida, y el teléfono es 52 32 66 89. Ellos tienen una cooperativa de entrega eh, a domicilio y mensajería en bicicleta. Entonces eso también es algo muy bonito de saber. Y su teléfono es 52 32 66 89. El Hotel Quetzalí tiene servicio de mercado a domicilio. Y el teléfono es 45 38 92 63. Y la Casa Roja hace almuerzos ejecutivos y cubre eventos. Y su teléfono es 48 17 06 54. Gracias, apoyémonos entre todos y bueno, apliquemos las ideas que nos van surgiendo colectivamente. Y Imaginemos. tienes un último minuto para hacer algún comentario. Un abrazo fuerte a todos. Los echo mucho de menos. Aquí me siento solísimo yo. Y los quiero mucho a todos ahí en Guatemala. Te queremos aquí también, Francisco. Muchas gracias. Eres un maestro en todo el sentido de la palabra. Ay, Entonces, mira qué gracias rico. a todos. Gracias a todos. Abrazos. Antes de Chao. que nos acabe, nos despedimos antes de que nos corten. Chao. Chaucito.